Dicen que algunas cosas no pertenecen a este mundo, que existen entidades que caminan entre nosotros cuando cae la noche, observando, esperando a buscar a quien comete el error de responder su llamado. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió hace varios años en un pequeño poblado cerca de San Luis Potosí. Una historia tan perturbadora que hasta el día de hoy nadie se atreve a pasar por aquella casa abandonada, porque cuando llega la madrugada todavía se escuchan los golpes en la ventana. En el año 2009 vivía en ese pueblo un joven llamado Eduardo Méndez. Él tenía 27 años, era conocido por trabajar reparando aparatos electrónicos y por vivir solo en una vieja casa heredada por sus abuelos. La casa se encontraba alejada del centro. A un lado solo había monte seco, al otro un viejo camino de tierra que llevaba al panteón municipal. Los vecinos evitaban pasar cerca de esa zona por las noches. Decían que en ese terreno, décadas atrás, vivió una mujer acusada de practicar brujería. Pero Eduardo nunca creyó en esas historias. Para Eduardo solo eran cuentos para asustar niños, hasta que aquella noche de noviembre eran aproximadamente las 2:47 de la madrugada. Eduardo despertó sobresaltado. Algo había tocado la ventana. Abrió lentamente los ojos, miró hacia la ventana de su habitación, pensó que tal vez era una rama golpeando por el viento. Intentó dormir nuevamente, entonces ocurrió otra vez. Esta vez más fuerte, se incorporó, miró directo al cristal. Nada, solo oscuridad absoluta. Se acercó lentamente, apartó la cortina y afuera no había nadie. A la mañana siguiente decidió contarle lo ocurrido a una vecina, una anciana llamada Doña Teresa. Cuando escuchó la historia, la mujer cambió completamente su expresión. Se quedó en silencio unos segundos y finalmente dijo: "Nunca abras la ventana si vuelve a tocar". Eduardo soltó una pequeña risa. ¿Por qué? La anciana respondió con voz temblorosa: "Porque no es una persona quien llama". Él pensó que se trataba de supersticiones, pero antes de irse, Doña Teresa lo tomó del brazo y dijo algo que jamás olvidaría: "Si escuchas que dice tu nombre, no respondas". Esa noche, Eduardo decidió mantenerse despierto. Tomó café, encendió el televisor, esperó. Pasaron horas, parecía que nada ocurriría, hasta que el reloj marcó las 3:13 de la mañana. De repente, se escuchó un toquido, otra vez, esta vez mucho más fuerte. La respiración de Eduardo comenzó a acelerarse. Se acercó lentamente, pero antes de llegar, escuchó una voz femenina y suave, apagada, como si viniera desde muy lejos. Eduardo sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. La voz volvió a escucharse: "Abre, estoy afuera". No era una voz normal, sonaba húmeda, arrastrada, como alguien hablando con la boca llena de agua. Recordó inmediatamente las palabras de Doña Teresa. No respondió, no se movió. Entonces algo comenzó a raspar el cristal. La curiosidad venció el miedo. Eduardo tomó valor y corrió hacia la ventana. Apartó violentamente la cortina y lo que vio lo dejó paralizado. Una mujer de pie, inmóvil, con un vestido viejo, completamente negro, cabello largo cubriendo su rostro. Pero lo peor eran sus manos, demasiado delgadas, con dedos delgados que terminaban en uñas enormes. La cabeza comenzó a levantarse lentamente, como si supiera que la estaban observando, y entonces sonrió. Una sonrisa imposible, demasiado grande para un rostro humano. Eduardo cayó hacia atrás del susto. La luz de la habitación comenzó a parpadear. La televisión se apagó sola y afuera los golpes comenzaron a convertirse en desesperados martillazos. En medio del caos, algo cayó del viejo librero de su abuelo. Era un cuaderno antiguo. Nunca lo había abierto. Temblando lo levantó. En una página solo había escrito una frase, con tinta roja:
Nunca respondas a quien toca 3 veces en la madrugada. Abajo había otro mensaje, porque ella busca entrar donde es invitada. De pronto, la voz volvió, ahora dentro de la casa. Eduardo. Voltea, no debía hacerlo, pero lentamente giró la cabeza. Ahí estaba, parada detrás de él. Los vecinos dicen que aquella madrugada escucharon un grito desgarrador. Doña Teresa llamó a la policía. Cuando llegaron, la casa estaba abierta. La televisión seguía encendida, con pura estática. Las luces parpadeaban sin detenerse, pero Eduardo había desaparecido. Nunca encontraron rastros, nunca apareció su cuerpo. Solo una marca extraña quedó grabada en la ventana. 3 líneas delgadas, como hechas por garras. Desde entonces, cada familia que intentó vivir ahí terminó abandonando la casa, porque a las 3 de la mañana siempre ocurre lo mismo. 3 golpes, una voz femenina y una simple pregunta: ¿puedo entrar? Si alguna vez despiertas en mitad de la noche y escuchas golpes en tu ventana, no mires afuera, no respondas y jamás abras, porque tal vez no sea alguien buscando ayuda, tal vez sea algo buscando entrar a tu casa o a tu alma. Y recuerda, en Leyendas de la Luna, las historias no terminan cuando acaba el video, porque algunas leyendas siguen caminando entre nosotros. Nos escuchamos en la próxima noche oscura. Buenas noches y no dejes que la luna te observe demasiado.